Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Samuel Ferrero. Hoy es lunes 18 de mayo y como cada día vamos a hacer los análisis de los índices principales del mercado. Empezamos con el SP500. Habíamos visto durante parte de la semana anterior que teníamos un movimiento que no teníamos muy claro si se trataba de un movimiento alcista, perdón, de un movimiento impulsivo o correctivo. Que estábamos mencionando, lo estábamos tratando en un principio como corrección, lo habíamos marcado como AB, pero en el día de hoy, durante la sesión asiática y la sesión diaria de hoy, la sesión europea y americana, pues nos ha mostrado que realmente se trata de un impulso y no de una corrección. ¿Cómo podemos saber, en este caso, cómo podemos estar seguros de que se trata de un impulso en lugar de una corrección? Bien, las correcciones normalmente no suelen pasar del 61% del retroceso de Fibonacci, o bien como mucho del 78%. Si ya pasa del 78%, lo más probable es que vaya a buscar el 100%, con lo cual ya deja de mostrarse como corrección. Además, cuando tenemos una corrección completada, cuando llega a uno de estos dos niveles, al 61 o al 78, lo que hace es romper hacia abajo la línea trazamos, la línea de tendencia que trazamos como otra confirmación entre el punto cero y la onda B. Entonces, bueno, el precio ha hecho todo lo contrario. El precio lo que ha hecho ha sido continuar esa línea de tendencia, y aquí hemos dibujado un canal porque tenemos la ligera sospecha. Voy a quitarle el retroceso, que no lo necesitamos. Tengo la ligera sospecha de que podría tratarse de una figura de bandera. Las figuras de bandera suelen ser figuras de continuación de tendencia. Eso significa que ese impulso podría formarse dentro de este canal, y cuando llegase al final, cuando llegase a la onda 5, rompería hacia abajo. Entonces, la bandera la he dibujado para poder formar una extensión una vez rompa la línea de tendencia inferior. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Marcamos en primer lugar el inicio del impulso anterior o corrección en el caso de que se tratase de una corrección. Después, pero lo voy a hacer mejor con las herramientas del MetaTrader. A ver, aquí. Marcamos, como decía, el inicio del impulso anterior. Que lo veremos más claro así, un momentito. Mejor, vale. Después lo que hacemos es trazar una línea vertical desde esa línea de inicio de la onda hasta el punto, en este caso más bajo, de la línea inferior de la bandera. Entonces, pues trazamos esa línea. Entonces esta línea nos sirve de medida para que cuando el precio rompa la línea de tendencia, podremos coger esa línea, llevarla al punto donde nos ha hecho esa rotura de la línea inferior de tendencia del canal, y nos muestra un objetivo aproximado de que debería de alcanzar el precio cuando se complete esa figura de
de bandera. Entonces tengo ese canal dibujado por ese motivo. Veremos a ver si finalmente se cumple o no. Como ocurre con los triángulos, es una figura que no tiene un 100% de acierto. A veces, no sé, ahora no recuerdo bien si tiene un 80 o un 90%. Entonces se puede dar el caso de que pues rompa, como decimos, por debajo y no llegue hasta tan abajo, o bien que rompa por arriba y al final no acabe siendo esa formación de bandera que decíamos. Entonces, como venía diciendo, el precio está haciendo un impulso hacia arriba, con lo cual lo tenemos el recuento hecho de la siguiente manera. Esto sería 1, esto sería 2 y esto sería 3, que hay que ver hasta dónde alcanza. En principio no la podemos dar todavía por finalizada. Entonces, vamos a ver en 5 minutos qué niveles deberíamos tener en cuenta para la sesión de mañana. En el caso de que el precio continúe subiendo, primer nivel a tener en cuenta, que supongo que este nivel lo alcanzará durante la sesión asiática, pero por si acaso el precio se queda consolidando por debajo de esa línea de tendencia durante la sesión asiática, el primer nivel sería el 161% de la extensión de Fibonacci, que como veníamos diciendo en los análisis anteriores, es uno de los puntos clave donde la onda 3 se suele dar la vuelta. Si lo rompe, siguiente nivel a tener en cuenta, la zona comprendida entre el 3003 y el 3014, que es pivote semanal y pivote mensual. Después podemos tener por encima como segundo objetivo, no sabemos si el precio llegará a esos niveles, pero como segundo objetivo lo podríamos marcar en la zona de 3056, 3070 y 3083, que son pivote semanal, pivote mensual y 261% de la extensión, que es otro de los puntos clave donde el precio tiende a darse la vuelta para finalizar una onda 3. En el caso de que el precio ya se dé por finalizado en este punto en el que estamos ahora y comience una onda 4, tendríamos que tener en cuenta, en primer lugar, ver cómo reacciona el precio en el pivote mensual 2944. Si continúa hacia abajo, lo normal es que lo rompa y consolide por debajo, y deberíamos tener en cuenta con menor importancia que los pivotes semanales, pero tendríamos que tener en cuenta estos pivotes diarios que tenemos aquí, que si el precio no varía mucho desde el punto en el que están ahora, pues estarán más o menos a una altura similar. Entonces, mejor que los puntos, mejor que los pivotes diarios, mejor tendríamos en cuenta el 100% de la extensión de Fibonacci, el 78% y la apertura semanal. Los tenemos el 100% en 2917, el 78 lo tenemos en 2895 y la apertura semanal en 2874. El Dow Jones tenemos exactamente la misma situación. Tenemos un impulso alcista con el dibujo de la bandera formado para poder calcular esa extensión que venía explicando con el SP500 en el caso de que el precio se mantenga dentro del canal cuando termine ese impulso, cuando llegue a la onda 5. Y en este caso vemos que el precio está un poquito más lejos del 161. Entonces es muy probable que durante la sesión asiática el precio pues intente alcanzar ese nivel
antes de intentar hacer una onda 4, la corrección bajista que correspondería después de la onda 3. Entonces, si el precio, como venía diciendo en el SP500, si el precio se consolida por debajo de esta línea de tendencia durante la sesión asiática, primer nivel a tener en cuenta sería el 161 de la extensión de Fibonacci. Y vamos a ver el resto de niveles en 5 minutos. Sería, bueno, en realidad sería el 2471, que es pivote mensual, ver si el precio rompe por ahí. Yo supongo que durante la noche, si todavía tiene un poco más para subir, seguramente intentará romperlo durante la noche, y cuando lo rompa, intentará consolidar por debajo de esta línea de tendencia para luego romperla y alcanzar el 161. Entonces, niveles a tener en cuenta, como venía diciendo, 2400, perdón, 24.714, la línea de tendencia y el pivote semanal 24.946. Y después tenemos vía libre. Si el 24.946 lo rompe hacia arriba, tenemos vía libre ya hasta el 25.331, que es pivote mensual. Y por último, el 261.8, que es 25.578 y que está prácticamente junto al pivote mensual 25.824. A ver, permitidme un segundo que voy a quitar el Fibo este, porque si no tenemos demasiadas líneas en el gráfico y puede resultar confuso. Mejor. Vale, entonces, si el precio al final no sube y no intenta buscar el 161 y empieza a buscar esa corrección que mencionamos, esa onda 4, primer nivel a tener en cuenta, 24.359 pivote semanal, apertura semanal aproximadamente en 24.110, más o menos, y por debajo el siguiente nivel que tendríamos que tener en cuenta sería el 23.481, que es pivote mensual, siempre y cuando no tengamos el precio de apertura en medio de estos dos niveles, en esta zona de aquí. Si el precio de apertura de mañana lo tenemos por dentro de esta zona, pues tendríamos que tener ese nivel en cuenta antes de llegar al 23.481, como mencionaba hace un segundo. Con el Nasdaq tenemos también esa figura impulsiva, lo que pasa es que se está formando un tanto diferente. No nos está haciendo una bandera, nos está haciendo aparentemente un triángulo, una cuña ascendente. La cuña ascendente es cambio de tendencia, es decir, nos viene, bueno, cambio de tendencia es según la tendencia que sigue. En realidad es continuación de tendencia teniendo en cuenta de la tendencia de la que viene. Entonces, la cuña ascendente sería que nos viene en una tendencia bajista, crea la cuña y la rompe para continuar esa tendencia bajista previa que teníamos. Veremos si finalmente cumple como cuña o al final se modifica esta figura y se convierte en una bandera o se convierte en otra figura. Por el momento continuamos con el recuento que veníamos diciendo también en los anteriores índices. Le vamos a dar más importancia a ese recuento de momento, que es 1, 2 y estamos en formación de 3. Como venía diciendo,
estamos muy cerquita del 161. Permitidme un segundo que quitaré también el FIBO aquí. Estamos muy cerca del 161, pivote, bueno, nivel de la extensión de Fibonacci, donde el precio siempre tiende a girarse. Es uno de los puntos clave, como venía diciendo hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a ver si el precio llega ahí o se queda un poquito por debajo antes de continuar. Si el precio continúa, vamos a ver qué niveles deberíamos tener en cuenta en 5 minutos. Si el precio continúa, pivote semanal. Aquí ha estado haciendo el pivote semanal, ha estado haciendo de techo, lo ha tocado 3 veces. Entonces, bueno, a ver si continúa haciendo de techo o se convierte en soporte. Lo rompe al alza y se convierte en soporte. Bueno, si lo hace, como venía diciendo, 161.8, 9.407, 9.480 pivote mensual y 9.550 pivote semanal. Podríamos tener en cuenta también, pero no sé si el precio podría llegar a alcanzarlo en el día de mañana. Quizá lo llegue si continúa, si no se da la vuelta en el 161 y continúa para arriba. Lo más normal es que siga subiendo al menos hasta el 261, que lo tenemos justamente coincidiendo con esta zona de aquí. 9.704 pivote semanal, 9.726 pivote mensual. En el caso de que el precio se vaya para abajo, se dé ya la vuelta, pues tendríamos que fijarnos en los pivotes siguientes. 9.283, que es pivote mensual. Y por debajo aquí tenemos la apertura diaria de hoy, pero la apertura diaria de hoy no nos sirve porque cuando finalice la sesión de hoy nos marcará el nivel de la apertura del día siguiente. Entonces supongo que esa apertura estará por esta zona de aquí, más o menos. Entonces el siguiente nivel que tendríamos que tener en cuenta por debajo sería el 9.062, que es pivote mensual, siempre y cuando, como vengo diciendo, siempre y cuando en toda esta zona de aquí no tengamos otros pivotes diarios como tenemos aquí, que como venía diciendo, cada día se recalculan, con lo cual no están en el mismo sitio cada día. Son pivotes de menor importancia, pero que el precio pues normalmente tiene tendencia a usarlos en ocasiones como techo, como en este caso de aquí, o como suelo, como en este caso de aquí. Así que son pivotes que no tienen tanta importancia como los semanales o los mensuales, pero no los debemos perder de vista. En el caso del DAX también tenemos ese impulso alcista. Aquí no nos está haciendo ninguna figura geométrica por el momento. Aquí si nosotros intentásemos trazar una bandera, nos quedaría una bandera un poco rara, porque no nos quedaría como un canal, nos quedaría más bien como un cono, una especie de cuña invertida. Esto no nos indica nada, con lo cual pues no lo trazamos. Entonces aquí todavía tengo el recuento de corrección. Lo voy a modificar porque, como venía explicando, ya no es una corrección, ya nos ha dado las confirmaciones de que se trata de un impulso. Ahí está. Entonces aquí el precio ya nos ha sobrepasado el 161. Lo más normal sería que el precio continuase hasta el 261 antes de darse la vuelta y buscar esa onda 4.
Estamos hablando del 11.404. Vamos a ver los niveles que tenemos por el medio para tenerlos en cuenta para el día de mañana en la sesión operativa. Bueno, pues tenemos justamente una zona, una única zona, comprendida entre los pivotes mensual 11.342 y semanal 11.301. Nos podríamos encontrar que el precio llegue a esta zona de aquí y empiece a hacer esto, a consolidar. Normalmente cuando consolida, si el precio viene de abajo, lo más normal es que el precio siga para arriba. O sea, las consolidaciones suelen ser continuación de tendencia, suelen acabar en continuación de tendencia, con lo cual lo más normal es que lleguemos a ese 261 que venía mencionando en 11.404. Si el precio decide buscar esa onda 4 ya que hemos pasado el 161, ya podría darse la vuelta. De hecho, podríamos decir que en estos momentos el pivote mensual 11.097 está actuando más o menos como de techo. El precio lo ha tocado aquí. Esta zona de aquí está medio que no acaba de romperlo hacia arriba. Veremos a ver en la sesión asiática cómo acaba. Si el precio se nos da la vuelta, el siguiente nivel que tendríamos por debajo sería el 127 del retroceso de Fibonacci, que es un punto, no es un punto en el cual el precio tenga tendencia a darse la vuelta, pero es un punto que el precio siempre suele tocar. El 127 y el 78% son puntos en los cuales el precio en algún momento siempre los toca, ya sea al alza o a la baja. El precio cuando rompe al alza el 127 siempre tiene tendencia a volver a bajar en algún momento y tocar ese 127. Y lo mismo ocurre con el 78. O sea, el 127, el 100 y el 78. Entonces el 127 podría ser un primer objetivo. Luego podríamos tener el siguiente objetivo en esta zona de aquí, que son pivote semanal 10.815 y pivote mensual 10.789. Y vamos a hacer una comprobación, un momentito. Si el precio, a ver, lo voy a hacer en gráfico horario porque lo vamos a ver más claro. Si el precio diese como finalizada la onda 3 en este nivel de aquí, en este punto de aquí, el precio no debería de pasar de el 61% del retroceso de Fibonacci entre la onda 2 y la onda 3. 61% lo tenemos en 10.617, perdón, 10.672,17. De ahí mi pequeña confusión. Entonces, si el precio pasa de este nivel, no puede romper esta línea de aquí. Podríamos decir que no puede pasar del 78. Bueno, no, en realidad no, porque el 78 está un poquitín más abajo. No podría pasar de, vamos a medirlo, no podría pasar de 10.547, dado que es el final de la onda 1. Ahí si el precio nos pasa ese nivel por debajo, o sea, el precio baja hasta más allá de esta zona, de aquí, ese precio que acabamos de mencionar, sería un solape y dejaríamos de tener ese recuento alcista.
En ese caso, en el caso de tener un solape, seguramente tendríamos una corrección y esa corrección sería A, B y C hasta donde llegue según las mediciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho lo voy a dejar marcado para mi sesión operativa de mañana. Voy a dejar marcado el punto de reversión para no perderlo de vista. En el caso de los otros pares no he tenido en cuenta eso. Vamos a mirarlo un momentito. Sí, bueno, vamos a marcar el punto de reversión de todos los pares, ya que estamos en la misma situación en todos. El punto de reversión del Nasdaq lo tenemos en 9150, final de la onda 1. En el Dow Jones lo tenemos en 23.768 aproximadamente. Eso para tener el nivel de precio exacto lo podemos mirar aquí abajo. Lo podemos mirar aquí abajo. En el caso de esta vela sería el high, el precio del alto, que es este precio de aquí. En este 24.196 no corresponde con esa vela ahora mismo porque correspondería a la última vela en curso, pero si ponemos el ratón encima, vemos que es 23.755 exactamente. En el SP500 el punto de reversión lo tenemos en 2.868. Ese es el precio exacto según lo que os acabo de explicar ahora. Te dejamos así bien marcadito y listo. Bueno, pues esos son los análisis para el día de mañana. En un principio deberíamos de ver todavía que el precio debería subir un poquitín más, sobre todo como venía diciendo en SP500, en Dow Jones, en Nasdaq y en el caso del DAX todavía podría ser que suba un poquitín más o podría ser que no. Dado que ha roto el 161 lo podríamos ver que sube hasta el 261. Recuerda suscribirte, darle me gusta a mis vídeos si te gusta lo que hago, si ves que te son de utilidad mis análisis, ayudarás mucho al canal. Y recuerda que seguimos con el curso de básicos de Forex cada sábado. Intento subirlo lo más pronto posible y dado que lo grabo por la mañana suelo subirlo sobre el mediodía. Así que por la tarde, normalmente a primera hora de la tarde, ya lo tienes publicado. Te dejo en la descripción el enlace directo al inicio del curso y en la descripción de cada vídeo tienes el enlace a la siguiente lección. Si tienes tiempo de verte varias lecciones seguidas, pues tienes el enlace de la siguiente lección en cada uno de los vídeos. Nos vemos en el análisis de mañana y que paséis buena noche y adiós.